Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te presento la diadema Cotton Candy. Es esta. Es muy bonita, ¿verdad? Bueno, esta diadema es tan fácil que va a servir para que tú sigas aprendiendo a tejer los puntos más básicos del crochet. En esta ocasión vas a aprender a tejer el punto deslizado y el medio punto alto, los únicos puntos que vas a necesitar para tejer una diadema tan bonita como esta. Se ve muy bonita y es súper confortable. Es más, te voy a dar las instrucciones para que si tú quieras las puedas tejer para una niña, para un adolescente, para un adulto e incluso un bebé recién nacido o una bebé prematura. Así que sin más ni más te invito a que reúnas tus materiales y comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para tejer nuestra diadema son los siguientes. En primer lugar vamos a utilizar un poco de estambre. En este caso es un estambre acrílico de unos 5 milímetros de grosor. Es medio grueso, como puedes ver. Este es una bola de estambre de color, ¿cómo se llama? Matizado. Parece como muy bonito para tejer cositas como unicornios y eso, pero bueno. Este es el color que yo elegí. Tú puedes elegir el color que tú quieras, pero tiene que ser grueso. Recuerda que mientras más grueso es tu estambre, es mejor porque vas a trabajar menos y vas a terminar más rápido. También voy a utilizar un ganchillo como este de unos 5 milímetros. En este caso es de la talla 6 o de la letra G de Estados Unidos. También, si te acuerdas del video pasado donde te enseñé a tejer los primeros puntos a crochet, utilizamos esto, ¿te acuerdas? Los marcadores de puntos. Estos marcadores de puntos los vamos a usar para recordar dónde está el inicio y el final de cada vuelta, porque se puede llegar a confundir. Entonces es bueno que los tengas a la mano, pero no es del todo necesario. Una aguja lanera como esta, una cinta métrica y unas tijeras comunes. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Normalmente lo comenzaríamos a tejer por aquí, por el inicio, algo como esta distancia más o menos del inicio de nuestro estambre, ¿no? De la punta. Pero en este caso vamos a tratar de dejar unos 15-20 centímetros de largo de esta colita inicial. Ya vas a ver por qué al final. Y vamos a comenzar como siempre tejiendo un nudo deslizado. Yo lo hago de esta manera. Agarro mi ganchillo y lo paso por debajo de la lana. Le doy una vuelta así en sentido contrario a las agujas del reloj. Y agarro este pedacito que está aquí, ¿verdad? Echo una lazada. Paso por aquí mi ganchillo. Aprieto aquí y ajusto. Ya tenemos listo nuestro nudo corredizo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como la gran mayoría de los tejidos a crochet, vamos a comenzar tejiendo una cadeneta. En este caso yo voy a tejer unas 84 cadenetas. ¿Por qué 84? Porque quiero que mi diadema tenga un largo de unos 53 centímetros aproximadamente. Mi cabeza mide 59 centímetros, pero yo la quiero que tenga unos 53 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo hiciera mi diadema de 59 centímetros, a la hora de podérmela, va a estirar demasiado y no me va a ajustar bien en la cabeza. Entonces, yo la voy a hacer de este tamaño porque mi talla es grande. Entonces, si tú quieres tejer una diadema de una talla distinta, por aquí te voy a dejar una tabla con las diferentes tallas para las diademas o los gorros que te puede servir
y con su equivalente tanto en centímetros como en pulgadas. Si no la puedes ver aquí, que yo te recomendaría que le des pausa y hagas una captura de pantalla para tener esa tabla. También puedes ir a mi página de Facebook, donde vas a poder descargarla completamente gratis. Entonces vamos a comenzar tejiendo unas 84 cadenetas, como te dije. Ya sabes cómo se hace, simplemente echas una lazada y sacas tu punto por el centro del nudo corredizo que hiciste, y aquí está tu primera cadeneta. Entonces vamos a continuar hasta que tengamos 84 puntos, o hasta que tengas tú la cantidad de puntos necesarios para que tu diadema mida lo que sea de acuerdo a la talla para la persona que vas a tejer tu diadema. Si es para una niña, si es para un adolescente, si es para un adulto, talla mediana, pequeña, grande, ahí lo vas a tener. Yo, para el tamaño de mi cabeza, para que me ajuste bien, le voy a tejer 84 puntos. Normalmente nosotros procuramos tejer las diademas y los gorros que tengan una medida que sea unos 5 centímetros menos que la medida de la cabeza, que la circunferencia de la cabeza, justamente para lo que te dije antes, para que se ajuste bien sin ningún problema. Porque recuerda que las cosas tejidas, a medida que que las vas usando, se estiran. Entonces queremos que nuestra diadema le ajuste bien a la cabeza de la persona que va a usar esa diadema. Así que bueno, cuando tengamos esa cantidad de puntos tejidos, de cadenetas, o la distancia requerida para tu diadema, el largo, perdón, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Tú sigue tejiendo tus cadenetas sin ningún problema y sin ningún apuro. Recuerda que estamos aprendiendo y no estamos en una carrera. Bueno, aquí ya yo terminé de tejer mi cadeneta. Yo tejí unos 84 puntos, pero vamos a comprobar que esta cantidad de puntos sea la adecuada para el tamaño de mi diadema y que me quede bien, que quede bien en mi cabeza. Entonces vamos a estirar el punto así. Retiramos nuestro ganchillo y vamos a medir nuestra cadeneta. Tenemos que comprobar que tenga el tamaño adecuado para que nuestra diadema quede bien, para que te la puedas poner, o para que esa persona para quien tú tejes la diadema le quede bien. Entonces vamos a medirlo así. Vamos a poner aquí el principio de nuestra cadeneta junto con la cinta métrica, y vamos a ir pasándola así, sujetándola bien pero sin estirar, solamente que esté lisa. Y eso debe medir unos 3 centímetros aproximadamente, menos que el tamaño de tu cabeza. A ver, mi diadema aquí mide 50 centímetros casi, pero esto deben ser 19 pulgadas. Yo necesito que mida 53. Vamos a hacer la prueba. Bueno, yo voy a tejer aquí unas 4 cadenitas más. 1, 2, 3 y 4. Y voy a probar que esto me quede bien. ¿Cómo lo voy a probar? Primero lo voy a medir de la misma forma que lo hice anteriormente. Pongo el inicio de la cadeneta en el comienzo de la cinta métrica y la voy a ir pasando así.
Recuerda que debe tener unos 3 o 4 centímetros menos que el tamaño de la cabeza de la persona que va a recibir la diadema. En este caso, como puedes ver, mi diadema mide 53 centímetros y medio, así que voy a deshacer unas 2 cadenetas. Voy a destejer 2 cadenetas para que tenga una medida más redonda, un número más redondo. Entonces estiro aquí 1 y 2. Y entonces ahí yo voy a meter mi ganchillo y voy a continuar tejiendo. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso aquí va a ser tejer un punto deslizado. ¿Cuál es el punto deslizado? Primero te lo voy a mostrar aquí para que lo veas cómo se hace y después te lo voy a mostrar cómo lo vamos a trabajar en nuestra diadema. El punto deslizado se hace de la siguiente forma. Primero metemos nuestro ganchillo en el punto indicado, así, echamos una lazada y vamos a sacar esa lazada por las 2 hebras que tengo en mi ganchillo de esta manera. ¿Lo ves? Te lo voy a repetir nuevamente. Aquí está mi cadeneta y voy a meter mi ganchillo en la segunda cadeneta y tengo 2 hebras en mi ganchillo. ¿Lo ves? 1 y 2. Voy a echar una lazada y voy a sacar esa lazada, ese punto por las 2 hebras que tengo en mi ganchillo y queda así. Así se ve el punto deslizado, pero yo no lo voy a trabajar ahí, yo no lo voy a trabajar en esa cadeneta. ¿Sabes dónde lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar en la parte de atrás de la cadeneta. ¿Cómo es posible? Pues sí, hay ocasiones que se trabaja así esa cadena base, esa vuelta base, para que se vea más bonita, para que mantenga esta forma de cadeneta la base de nuestro trabajo. Entonces, ¿sabes por dónde? Por esos abultamientos que tienen las cadenetas. ¿Ves esas como bolitas que tienen ahí? Bueno, esa es por el sitio por donde vamos a meter nuestro ganchillo para trabajar los puntos deslizados. En este caso es en este, que sería el de la segunda cadeneta. Yo por ahí voy a meter mi ganchillo así y voy a trabajar un punto deslizado. Ya sabes, he hecho una lazada y lo saco por estas 2 hebras que tengo en mi ganchillo, así, y listo. Ahí ya tengo hecho mi primer punto de la diadema, el primer nudo, punto deslizado. Lo que voy a hacer aquí es que voy a agarrar para identificar siempre que ahí es donde tengo que hacer mi punto deslizado. En cada vuelta le voy a poner un marcador de puntos como este. Lo paso por las 2 hebras del tejido. Espero que lo puedas ver bien. Así, mira. ¿Lo ves? Lo paso por las 2 hebras del tejido, de ese punto, perdón, y lo cierro como un candadito, y ya yo sé que cuando llegue ahí es donde voy a tener que tejer el siguiente punto deslizado. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender a tejer el medio punto alto, que es otro de los puntos más básicos del crochet. De hecho, de todos los puntos básicos del crochet es el que a mí más me gusta. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente echamos una lazada y vamos a pasar nuestro ganchillo por este siguiente abultamiento que está aquí. Así. Y ahora vamos a echar una lazada y lo vamos a sacar por acá. Y vamos a echar otra lazada y vamos a pasarlo por estas 3 hebras
que tiene mi ganchillo ahí, de esa forma. ¿Lo ves? Te lo repito. Echamos una lazada, pasamos nuestro ganchillo por el segundo abultamiento que tiene nuestra cadeneta por detrás y tengo aquí 3 hebras. Echamos una lazada, sacamos un punto y tengo otra vez 3 hebras. Echamos una lazada y la voy a pasar por esas 3 hebras que tengo ahí, y ahí ya yo trabajé otro medio punto alto. A mí me gusta este punto porque tiene altura, pero no es completamente, no es tan largo. Digamos que es un punto mediano, está entre el punto bajo y el punto alto, que te voy a enseñar en otro video. Entonces, yo voy a seguir tejiendo medio puntos altos en toda mi cadeneta. Ya sabes que estamos trabajando en la parte de atrás de la cadeneta para que tenga un borde mucho más bonito nuestra vincha o nuestra diadema. ¿Cómo le dicen a esto en tu país? A mí me gusta, bueno, me gusta. Yo les digo cintillos. Yo soy de Venezuela, pero aquí en México les dicen diademas. ¿Cómo les dicen en tu país? Cuéntamelo en los comentarios, dime cómo les dicen, porque he visto que les dicen de muchas maneras diferentes. Entonces, vamos a seguir tejiendo nuestra diadema, tejiendo un medio punto alto en cada punto. Cuando nos falte un punto para terminar, ahí detente porque te voy a dar nuevas instrucciones y vamos a seguir tejiendo, ¿ok? Ok, como puedes ver, aquí ya a mí me faltan solamente 2 puntos por tejer. El último medio punto alto, que lo voy a tejer en este abultamiento que está aquí. Aquí ya yo tejí el último medio punto alto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero ajusto aquí mi tejido y voy a tejer en este último punto que está aquí disponible. En ese último abultamiento voy a tejer un punto deslizado como el que tejimos al principio. Simplemente meto por ahí mi ganchillo, echo una lazada y voy a pasarlo por las 2 hebras que tengo en mi ganchillo y ya tejí mi medio punto alto. ¿Ves qué fácil es? Te lo voy a repetir una vez más. Recuerda que en cada punta de nuestra diadema debemos tejer un punto deslizado. Tengo un punto en mi ganchillo, lo paso por ese último punto y ahí tengo 2. Echo una lazada y la voy a pasar por las 2 hebras que tengo en mi ganchillo y listo. Ahí ya tejí mi último punto deslizado de esta fila, del final, pues, de esta fila. Esta es la vuelta base. ¿Y ves qué bonito se ve el color? Es un color matizado que yo escogí. Entonces, voy a tejer una cadeneta y voy a dar la vuelta así. Recuerda que si das la vuelta en un sentido, sea de esta forma o la das en la forma contraria, tienes que dar la vuelta de la misma forma en el resto de tu tejido. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Ahora yo debo tejer otro punto deslizado en este punto que está aquí, que es nuestro punto deslizado, el último que tejimos, ¿te acuerdas? El último punto deslizado. Entonces, para eso simplemente paso mi ganchillo, no por las 2 hebritas como deberíamos hacer, como se teje normalmente en el tejido, sino que voy a pasarlo por la hebra de atrás, es decir, la que está más lejana a mí. ¿Ves que cada punto tiene 1 y 2 hebras? 1 y 2 hebras, 1 y 2 hebras. Bueno, yo lo voy a pasar por la hebra de atrás, así, echo una lazada y saco mi ganchillo por esos 2 puntos, esas 2 hebras que acabo de
de tejer. ¿Lo ves? Y ahí ya yo tejí mi punto deslizado. Para no olvidarme de que ese es el sitio donde debo tejer un punto deslizado, voy a pasar por ahí un marcador de puntos, ya sabes, por las dos hebritas. Déjame ponerlo aquí para que lo veas mejor. Por las dos hebritas lo voy a pasar así y lo cierro para que no se me pierda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tejer un medio punto alto como lo hicimos anteriormente, pero en vez de pasarlo por los abultamientos o por las dos hebras, lo voy a pasar como tejimos el medio punto, el punto deslizado, perdón. Simplemente echo una lazada, paso mi ganchillo por acá, por solamente esa hebra, y tengo 3 hebras en mi ganchillo. Echo una lazada y lo paso por la primera, así, y tengo nuevamente 3 hebras en mi ganchillo. Echo otra lazada y lo paso por las 3 hebras, y así tejí mi medio punto alto y repito en el punto siguiente. Echo una lazada, paso mi ganchillo por la hebra de atrás del punto siguiente, echo una lazada y saco un punto. Tengo 3 hebras en mi ganchillo, echo una lazada y la paso por las 3 hebras de esta forma y ya tejí mi medio punto alto. Voy a repetir esta misma operación. Voy a tejer medio punto alto en cada uno de los puntos que están a continuación hasta que llegue al penúltimo. Cuando me falte ese punto, nos vamos a detener y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Ahorita te voy a pedir que prestes atención porque esta vuelta es la que vamos a ir repitiendo sucesivamente hasta que lleguemos al ancho de nuestra diadema. Cuando hayamos tenido un ancho que nos guste, que nos parezca suficiente, hasta ahí vamos a tejer. Entonces, fíjate, ya sabes que tejimos un punto deslizado al inicio de nuestra vuelta y los demás puntos son medios puntos altos, ya sabes. Sigue tejiendo medios puntos altos hasta que te falte un punto. Ahí nos detenemos y te digo qué vamos a hacer a continuación. Bueno, como puedes darte cuenta, aquí ya me faltan solamente 2 puntos. Entonces recuerda, voy a terminar de tejer el último punto, el último medio punto alto de esta vuelta en la hebra de atrás y me queda así. ¿Ves aquí la utilidad del marcador de puntos? Ahí yo sé que yo tengo que tejer un punto deslizado. Paso mi ganchillo por acá, por la hebra de atrás, echo una lazada y lo saco por acá. ¿Te das cuenta? Entonces retiro este marcador de puntos y tejo una cadeneta. Estiro aquí. Como puedes ver, aquí está agarrando este bordecito como de cadeneta que se ve bonito. Ahora bien, esta vuelta que acabamos de tejer es la que vas a ir repitiendo una y otra vez al tejer tu diadema. Por ejemplo, aquí ya sabes que hicimos una cadeneta como en todas las vueltas y en este punto que está aquí me toca hacer un punto deslizado, por lo tanto lo voy a hacer y listo. Y ahí, para que yo sepa que es donde tengo que hacer mi punto deslizado todas las vueltas, le voy a poner un marcador de puntos. Ahí lo agarré mal.
Ahora sí. Lo cierro como un candadito y yo sé que en ese punto me toca tejer un punto deslizado. Esta vuelta anterior, como te decía, es la que vamos a tejer una y otra vez girando. ¿Hasta cuándo vamos a tejer nuestra diadema? Hasta que esta mida aproximadamente unos, ya te voy a decir, unos 6 centímetros, más o menos. Es decir, te faltarían unas 3 vueltas o 4 vueltas más. Eso es a tu gusto. Entonces vamos a tejer 4 vueltas más de esta, de nuestra vuelta anterior, que es la segunda, la vuelta que se repite. Y cuando ya hayamos terminado de tejer esas 4 vueltas, te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Bueno, y como puedes ver, aquí ya yo terminé de tejer prácticamente mi diadema. Esta es la segunda vuelta, la que íbamos a repetir hasta el final, y yo la repetí 1, 2, 3, 4 y 5 veces más. Yo repetí la segunda vuelta, que es la vuelta que íbamos a repetir sucesivamente 5 veces más, y como puedes ver ya yo tejí el último punto medio alto de mi diadema. Voy a proceder a tejer el punto deslizado. Perdón por esos golpeteos con la cámara. El último punto deslizado de mi diadema. Y voy a estirar este punto aquí. Voy a quitar esto primero, este ganchito. Y voy a estirar mi punto unos 15 a 20 centímetros. Ya tú vas a ver para qué. Vamos a cortar el hilo acá. Y voy a quitar el estambre que viene del ovillo. Y me quedo aquí. Esta es la parte derecha de mi diadema. Como puedes ver, un punto tan sencillo como el punto el medio punto alto, que es un punto básico en el crochet, te puede dar una textura muy bonita e interesante si la trabajas de una forma como nosotros lo hicimos, que la trabajamos solamente en las hebras de atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Llegó el momento de coser nuestra diadema. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a poner este marcador de puntos en esta parte para saber que este es el frente de nuestra diadema, que este es el lado correcto, ¿no? El lado del frente. Este es el lado del revés. Como puedes ver, tiene una textura muy similar. Tú la puedes usar del lado que a ti más te guste. Yo creo que al final yo la voy a usar de este lado. Me gusta más de este lado, así que le voy a quitar esto de aquí. Y se la voy a poner de este lado porque me gusta más cómo se ve. Si no tienes un marcadorcito de puntos, bueno, que ya no los usamos, ¿no? Entonces vamos a proceder a coser nuestra diadema. Vamos a agarrar nuestra aguja lanera y le voy a quitar esta hebra de aquí. Y voy a agarrar y voy a enhebrar aquí mi diadema, mi aguja lanera. Voy a enhebrar la aguja lanera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Permíteme. Yo lo que voy a hacer es que voy a pasar mi aguja lanera por todos esos puntos deslizados que tejimos. Es decir, por acá. Por acá. Bueno, déjame mejorarlo. Es decir, por acá. Por acá. Por
acá. Y por acá. Voy a alar esta hebra por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a juntar esto con esto de la siguiente forma. Voy a agarrar la aguja, mi aguja lanera que está todavía enhebrada con la misma hebra con la que comencé, y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar mi aguja por todos los puntos deslizados que hice, perdón, por acá, por acá, por acá y por acá, y voy a alar aquí así. Voy a alar fuerte y voy a pasarla otra vez por los mismos puntos bajos de este lado. Perdón, por los puntos deslizados. Ok, y la voy a sacar por acá. Con fuerza, y voy a dejar esta hebra, la voy a dejar aquí suelta. Y ahora esta otra hebra que no la habíamos tocado, vamos a enhebrar la aguja lanera con eso. Ahí está. Y entonces esta hebra que viene de acá la voy a pasar primero por los puntos bajos que tejimos por acá, y después la voy a regresar por acá. Bien fuerte. Entonces aquí tenemos de los dos lados nuestras hebras, las dos hebras con las que, ¿cómo se llama? Con las que terminamos e iniciamos nuestro tejido. Voy a hacerle un nudito primero antes de entretejer el tejido. Le voy a hacer otro más. Bien fuerte. Ok. Y ahora voy a entretejer primero esta hebra, y para eso solamente la voy a pasar por acá, para el lado del revés. Y voy a irla pasando, a irla entretejiendo por estos puntos. Para ir perdiendo la lana y que no se note. Y ya está listo. ¿Ves qué bonita queda? ¿Ves qué bonita queda esta diadema? Es una diadema muy bonita, trabajada con un punto muy sencillo, bastante fácil. Es un punto básico del crochet. Ya tú te darás cuenta, y de verdad que queda muy bonita.
la diadema, una boina, es una diadema. Ay, la verdad es que estoy súper distraída últimamente. Esta diadema yo la llamé Cotton Candy por los colores, porque son de colores pasteles y es muy bonita, queda muy bonita en la cabeza. Queda así. Así que, bueno, no me queda nada más que darte las gracias por haber visto este video y te pido que por favor me regales un gran like si te gustó, que te suscribas y que no olvides activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Así que pues muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.